perdón, chiquillos, ya chicos de primero medio, vamos a ir cerrando un poco el periodo conservador y la transformación del periodo conservador. Me faltan algunas cositas más muy pequeñas, pero vamos a ir cerrando ya las temáticas. Ya, hoy día nos toca ver eh, la consolidación de la República de Chile, de este Estado-nación que recién se venía configurando. ¿Ya? Vamos a ver esta presentación. Eh, Espérense, chiquillos, algo pasa, algo pasó, algo pasó. Ahí está. Ay, 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 ay. No sé qué hice. Ahí sí, ya. Ahora sí. Ya. Consolidación entonces, como había dicho, va a ser rapidito. Consolidación de la República de Chile. Recuerden, estamos hablando de República Conservadora, autoritaria, de 1831 a 1861. Todo esto está en la página 48 de su libro. Ya, recuerden, mi idea siempre es que ustedes vayan revisando su libro. ¿Ya? A ver, un poco a modo de resumen, ¿ya? Antes de comenzar ya la materia propiamente tal. Recuerda que habíamos venido desde la Destitución de Higgins, después vienen los ensayos constitucionales, los cuales están aquí. Estos ensayos constitucionales que van a ser el moralista, el federal, el moralista el 23, 26 y 28, quizá me equivoco en algunos años, que son el moralista, liberal y federal. Después de eso viene una guerra civil, que no la puse yo, ¿ya? Esta guerra civil se va a desarrollar. Qué bonito, estoy buscando un bonito. A ver, esta guerra civil se va a desarrollar en este periodo, chicos. En este periodo se va a desarrollar la guerra civil. Sale victorioso, sale victorioso los conservadores en la batalla de Lircay, ¿ya? Y comienza el periodo conservador. Con tres presidentes. Esto sí que no lo pueden olvidar, chiquillos. Con tres presidentes. José Joaquín Prieto, que una de las características de historia conservadora, la figura de Portales como muy importante aquí, porque Portales va a ser es el creador mental, es el creador intelectual de todo el sistema político chileno, hasta hoy en día incluso. ¿Ya? Le debemos mucho a Portales, es una figura muy controvertida. Le dejé una presentación yo antes para que ustedes la vieran, una de mis primeras presentaciones que yo ni siquiera me acuerdo si la hice yo o la saqué, eh, tiene muchos años, ¿ya? Sobre Portales. Después viene, ¿y qué pasó en ese periodo? Victoria de los conservadores, la figura de Portales, la constitución de 1833 que se va a redactar y se va a promulgar, y también se va a desarrollar la guerra contra la Confederación. Ya que hoy día vamos a ver un poquito sobre la guerra de la Confederación. Después viene el gobierno de Manuel Bulnes, característica, hay un renacimiento de los liberales, permite que los liberales que se habían sido expulsados en el periodo de José Joaquín Prieto vuelvan a Chile, ¿ya? Y por eso se van a reorganizar este grupo político. Recuerdan, no podemos hablar de partido político, sino grupo político o facción política, como ustedes quieran. Y posteriormente Manuel Montt, que para muchos es un dictador, se le denomina la dictadura de Montt, ya Partido Conservador y Partido Nacionalista, nace ya aquí el Partido Conservador y Nacionalista propiamente tal, también un nuevo partido que va a ser el radical. Pero se va a desarrollar una guerra civil entre conservadores y liberales debido a la dictadura de Manuel Montt, donde incluso los conservadores van a estar en contra de Montt y Montt va a crear un nuevo partido político que se va a llamar los Montvaristas. Bueno, ese es un pequeño resumen del periodo. Ahora volvamos a la materia. Volvamos a, a la materia. Ya, veamos. Consolidación del Estado. La consolidación política gracias a la Constitución del 33. Ahí, gracias a la Constitución del 33, esta constitución autoritaria y ultra presidencialista, donde el presidente se transformaba casi en un pequeño rey, ¿ya? Es una república, establece ahí en la Constitución de 1833, establece una república conservadora o autoritaria que gobierna Chile entre el 31 y el 61, cosas que no se les pueden olvidar, ¿ya? Ahí voy a sacar esto, ahí ya. Cosas que no se les puede olvidar. En este periodo se van a restringir las libertades individuales, la libertad de prensa, se reprime a todas las facciones liberales, se expulsan del país, sobre todo en el primer periodo. El periodo presidencial, aquí un dato, el periodo presidencial es de 5 años con reelección, ¿ya?
Por eso es que son, los periodos duran 10 años, del 31 al 41, del 41 al 51, del 51 al 61. No es porque el periodo dure 10 años, sino porque son 5 años más reelección, y como había trampa, había cohecho, siempre eran reelegidos, porque contaba los votos del presidente, que también era candidato. Entonces, había trampa, siempre había trampa. ¿Ya? Sigamos. Configuración del territorio nacional. En este periodo también se va a configurar el territorio nacional. Había un gran problema, que es este. El problema que nosotros teníamos y que toda Sudamérica tenía era ese, el utis possidetis. ¿Qué significa? Es un principio donde las fronteras de cada país latinoamericano iban a quedar de acuerdo a cómo estaban en la independencia de Chile. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, al momento de la independencia, el gran tema es que al momento de la independencia de los países hispanoamericanos, cuando se intentó establecer el utis possidetis como norma, el gran drama es que las fronteras no estaban claras porque los españoles, en el periodo colonial, nunca habían quedado delimitadas las fronteras. Entonces ahí comenzaron un gran problema. Se intentó mantener la frontera hasta antes de la independencia, no se pudo, no eran muy ambiguas. Las nuevas naciones americanas intentaban expandirse y consolidar su territorio. Cuando se lograron la independencia, se comenzaron a acomodar dentro del territorio y comenzaron a mirar y a pensar, muchas veces honestamente, que ese territorio que estaba en la frontera era mío y no era de mi vecino. Entonces se intentaban permanentemente consolidar las fronteras, apropiándose incluso de algunos territorios que no eran de ellos. ¿Ya? Y debido a eso van a haber una serie de guerras en el siglo XIX, van a haber una serie de guerras en toda Latinoamérica. Y Chile va a tener tres guerras, que son las tres que ha tenido Chile, importantes, que va a ser la guerra contra la Confederación, Perú y Boliviana, la guerra contra España, posteriormente, y posteriormente, ya en el siguiente periodo, al final del siglo, del 1879, la guerra del Pacífico. Entonces, esos son los tres conflictos que tiene Chile que van a ayudar a la consolidación de todo el territorio nacional. Esos conflictos los vamos a ver en extenso después. Después va a haber una mini unidad, yo siempre la hago, de conflictos internacionales que ha tenido Chile. Y ahí me extiendo y hago todo un análisis de las guerras. ¿Ya? Ahora simplemente va a ser una pequeña pincelada para que ustedes entiendan cómo se va consolidando el territorio nacional. Conflictos. Veamos los conflictos que va a tener Chile. Recuerden, pensando en cómo se va a consolidar el territorio. Veamos. Primero, la guerra contra la Confederación. Uy, le puse con minúscula la Confederación. ¿Qué es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana? Que se va a desarrollar entre el 37 y el 39. Después viene la guerra contra España entre el 65 y 66. ¿Ya? Posteriormente viene la guerra del Pacífico entre el 79 y el 84. Y posteriormente viene la pacificación de la Araucanía, que si bien no es un conflicto externo, pero sí ayuda a tener plena soberanía sobre los territorios que hasta ese momento estaban en manos de los mapuches. Recuerden que hasta 1860, incluso hasta 1879 y mucho más allá, el territorio de la Araucanía, Chile no tenía soberanía sobre esos territorios, eran territorios independientes manejados por los mapuches. Y Chile, con la pacificación de la Araucanía, se toma esos territorios. ¿Ya? Recuerden, eh, ¿cuáles son los conflictos que se van a dar, que se van a desarrollar en el periodo conservador o autoritario que estamos analizando? Estos dos. Estos dos son los que se van a desarrollar en el periodo conservador. Estos dos, ay, perdón, ay, dos que están acá se van a desarrollar ya en la República Liberal. ¿Correcto? Pero igual forman parte de un proceso que se llama consolidación del territorio nacional. Sigamos entonces. Sigamos. Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Recuerden, dije, va a ser muy cortita. Esta guerra se va a desarrollar básicamente, ay, perdón. Eh, esta guerra se va a desarrollar básicamente por un asunto comercial. Era, eh, era por la rivalidad que había entre el puerto de Valparaíso
y el puerto del Callao en el Perú. Había una rivalidad comercial, ¿cuál era más grande? Portales, ya dándose cuenta de esta rivalidad, hace todo lo posible para que Chile entre en guerra con Perú y zanje inmediatamente el problema de qué país era más importante desde el punto de vista comercial. Uno de los antecedentes de la guerra es la petición de Portales, Portales siendo ministro, Portales le pide a Perú que disuelva inmediatamente esta alianza Perú-Boliviana, esta unión Perú-Boliviana que había. O sea, ellos dos querían habían establecido un solo país, ¿ya? Pero se llama confederación, una confederación, un país unido, pide que se disuelva, incluso Portales pide que le devuelvan la plata que Chile gastó por la independencia del Perú, una locura, ¿ya? Y Bolivia, por otra parte, quería revivir el antiguo imperio inca, ¿ya? Y el antiguo imperio inca llegaba hasta Santiago y quería apoderarse también del territorio. Entonces ahí hay una rivalidad entre estos dos. Estos son los antecedentes. Hay una guerra, etcétera, etcétera. Chile gana la guerra, ¿ya? La gana con la famosa batalla de Yungay, pero lo que me interesa es las consecuencias de esta guerra. Se disuelve definitivamente la Confederación Perú-Boliviana, entre comillas definitivamente, después la vamos a ver en la Guerra del Pacífico. Chile asegura la supremacía comercial y militar de Chile en todo el Pacífico Sur. Chile era la gran potencia de todo el Pacífico Sur. Incluso naval, desde el punto de vista naval, era tan importante como Estados Unidos en el Pacífico, o como Japón, o como China, o como cualquier otro país, o como Australia. Es que teníamos una flota más potente que Australia. Entonces, Chile se consolida como la gran potencia en el Pacífico, hacia el lado del Pacífico. ¿Ya? Si bien hacia el lado del Atlántico era Brasil y Argentina, en el lado del Pacífico era Chile. Nadie nos podía rivalizar esa potencia militar y comercial que tenía Chile. Y segundo, ¿por qué es tan importante la guerra del Pacífico para nosotros? Porque se consolida la independencia. ¿Por qué? Porque en la guerra del Pacífico, a ver, antes de la guerra del Pacífico, yo les contaba que muchos chilenos no sabían que Chile se había independizado. Su vida no había cambiado. No había un proyecto de país. No se sentían parte de este Chile. La guerra del Pacífico provoca que todos los chilenos, todos, completamente todos, existiera y tuviéramos un proyecto en común que era ganarle a los peruanos y bolivianos. Y de todas partes, comenzaron a, a bajar. Voy a hacer voy a poner un ejemplo. Desde los cerros de Valparaíso, desde lo profundo de la Araucanía, desde Concepción, comenzaron a irse hacia los puertos, embarcarse hacia el norte e integrándose al ejército chileno. El roto chileno, el campesino chileno, el roto chileno fue el que va a ganar esta guerra. Y por fin, Chile, todos, desde la oligarquía hasta las clases más populares, Chile se va a sentir como un solo país. Vamos a tener por primera vez el concepto de nación gracias a esta guerra. ¿Ya? Sigamos. Aquí hay una imagen de la guerra contra la Confederación. Guerra contra España. Eh, lo que pasa es que España quería recuperar las Islas Chinchas, que son una isla que está en el frente del Perú. Estas islas estaban en manos de los peruanos. La gracia de esta isla es que tenía una gran cantidad de recursos. Y el único, bueno, no una gran cantidad, sino tenía un recurso que era guano, caca de ave, pero depositada ahí por miles y miles de años. 40.000 años donde los pájaros depositaron su caca en esas islas y se habían petrificado, pero tenían una gran cantidad de, de fertilizante. Entonces, los tipos iban allá, sacaban el guano y después se lo vendían a Europa, los peruanos. España quiso recuperar esa isla por su gran riqueza. Perú se negó a entregarlas y España le declara la guerra al Perú. Chile, en esta idea americanista, en esta idea de ser solidario, de ser buen vecino, Chile apoya al Perú en esta guerra y apoya al Perú en esta guerra y de una u otra forma trata de rechazar a los barcos peruanos sin entrar en guerra, a los barcos, perdón, a los barcos españoles, sin entrar en guerra contra los españoles. Pero los españoles
presionan a Chile para que les dé víveres, los barcos españoles que estaban ahí en el Pacífico, presionan a Chile para que le otorgue víveres, para que los barcos puedan fondear en sus puertos, etcétera, y para que incluso Chile les dé carbón. En ese tiempo eran barcos a carbón, a vapor. Chile se niega y le declara la guerra también a España, y España le declara la guerra a Chile. Uno de los hechos más importantes fue el bombardeo de Valparaíso, fue casi el hecho, y también Chile toma un barco a España que se llamaba la Covadonga. Pero el hecho más importante va a ser el bombardeo de Valparaíso. ¿Ya? Eh, los españoles pierden la guerra porque bombardean Valparaíso, pero cuando se van al Callao, Perú logra repelerlos y el tipo ya muy decepcionado por todo lo que había hecho, aparte de la prensa internacional, sobre todo la norteamericana, fue sumamente crítico contra la guerra, contra la actitud de España frente a estos países que recién se habían independizado y sobre todo contra el bombardeo de Valparaíso. Valparaíso no es un puerto de guerra, no es un puerto militar, es un puerto comercial y lo había bombardeado la gente civil. Hay un rechazo mundial hacia España y hacia su actitud. Termina con la muerte del almirante de la flota española, el tipo se pega un tiro en su camarote y los barcos regresan a España. ¿Ya? Y esa es la última tentativa de España de recuperar algún territorio en América. Fue la última, no hay más. Y Chile se mete en la guerra por ser un buen americanista, por tener estos principios de hermandad entre los países. Increíble, veníamos de... Por eso la relación entre Chile y España siempre va a ser, entre Chile, perdón, y el Perú, siempre va a ser muy extraña. La relación Chile-Perú va a ser extrañísima. Cuando en la época de independencia, Chile mandó tropas para ayudar a la independencia del Perú. Después de la independencia, Chile entra en una guerra, que es la guerra contra la Confederación. O sea, somos amigos primero, te ayudo en la independencia, después entro en guerra contigo, peleo contigo, te gano, después de nuevamente te ayudo con la guerra contra España, ahí está, ¿ya? Y posteriormente de nuevo peleo contigo en la guerra del Pacífico. Es como de amor y odio la relación con Perú. Cosas que pasan. Del punto de vista, vamos a ver ahora del punto de vista económico. Del punto de vista económico, eh, asume como ministro de Economía Manuel Rengifo. Característica, Manuel Rengifo, que es el caballero que está ahí, es el símil de Portales. O sea, si Portales organizó políticamente a Chile, Manuel Rengifo lo organizó económicamente. Son paralelos, están juntos, no se pueden separar, uno del punto de vista político y otro del punto de vista económico. Manuel Rengifo, chicos, ¿qué es lo que hace? Asume como ministro de Estado, ministro de Economía, lo ministro de Hacienda y Economía, lo primero que hace es disminuir los gastos, disminuye los gastos del Estado. Para reducir, porque Chile tenía muchas pérdidas, entonces para reducir las pérdidas, disminuye los gastos del Estado, comienza un sistema de recaudación de impuestos para que el Estado chileno recaude impuestos. Esos impuestos iban a servir para pagar una deuda que Chile tenía con Inglaterra por la independencia. Chile había pedido plata a los ingleses para la independencia de Chile. También establece una serie de políticas de protección a la industria nacional, a los productos nacionales, evitando que ingresen productos desde el exterior o subiéndole el precio a los productos o subiéndole los impuestos a los productos del exterior, protegiendo la empresa chilena, ¿ya? También incentiva la llegada de extranjeros, pero no cualquier extranjero, sino extranjeros que aportaran al proceso de industrialización de Chile, que nunca se logra, pero los extranjeros fueron un aporte. También establece una matriz económica, o sea, un modelo económico donde la economía chilena se va a basar en la exportación de materias primas. De materias primas. En Chile va a ser básicamente trigo, que se va a seguir exportando al Perú, posteriormente se va a exportar a Australia y a California. ¿Por qué Australia y California? Porque ellos estaban viviendo un periodo que se llama la fiebre del oro y había mucha gente y necesitaban comer y nosotros le mandábamos trigo. Y también a base de la explotación del salitre. ¿Ya? Vamos a entrar en este dinamismo, en esta dinámica de país monoexportador o país que los economistas peyorativamente dicen país bananero, ¿ya? O países donde solamente exportan materias primas. ¿Ya? Hay un desarrollo hacia afuera,
O sea, el desarrollo de Chile dependía del comercio, eso se refiere, ¿ya? Y hay una incipiente industrialización, pero una pequeña, pero pequeñísima industrialización, ¿ya? Entonces, Manuel Rengifo crea el modelo económico que va a tener Chile, por último, por muchos años, casi 100 años vamos a tener casi el mismo modelo. Incluso hasta ahora podemos identificar muchas cosas. Ahora, la única diferencia es que Chile no es un país proteccionista, pero todavía seguimos siendo monoexportadores de materias primas, el cobre, todavía tenemos que disminuir el gasto público, hay un montón bueno, hay un montón de elementos que tomamos de Rengifo. Por eso les digo, lo que es Portales para la organización política es Rengifo para la organización económica. Sigo. Educación. Educación y entre otras cosas. Ejemplo, la Constitución del 33 establecía que era deber del Estado que era deber del Estado preferente la educación. Y se van a fundar colegios y el Estado se va a dedicar a educar a la población. Va a llegar un personaje muy importante para Chile, que es este caballero, que es Andrés Bello, el fundador de la Universidad de Chile, entre otras cosas. ¿Ya? Y también el arte se va a hacer bueno, el arte también va a ser un instrumento para generar y expandir el concepto de nación. Aquí les tengo que explicar algo, chiquillos, espérense, déjenme buscar todos estos elementos que yo les puse aquí. El Estado como ente educador, la Universidad de Chile con Andrés Bello y el arte, todos ellos van a cooperar, van a estar al servicio del Estado para crear en Chile una unión, para crear en Chile esta unificación, entender, para que, para que ustedes entiendan, para que Chile sea una sola nación, a diferencia de otros países, como por ejemplo Perú o Argentina, donde no hay donde el Estado no trabajó para crear este sentimiento de unión, de unificación. Y tenemos que, ejemplo, en Perú es un estado, o Bolivia es un estado plurinacional, que tiene muchas naciones dentro de su propio estado. En Chile no, po. Toda persona, ejemplo, ¿por qué está la bandera que está aquí? ¿Qué quería mostrar? Esto es, él quería mostrar lo que era Chile. El guaso, que se junta con la lavandera la coquetea, muestra un paisaje de cómo tiene que ser Chile. Y eso nos va a quedar a nosotros. Eso es como, para lo que nosotros, para lo que ustedes es YouTube, ver video en YouTube, para la época era ver pinturas. Y la gente veía esas pinturas y decía, ah, esto es Chile. Así es Chile, como sale aquí. Y a los chicos se les educaba con esa intención de crear una sola visión de país y no múltiples. Es propio del siglo XIX eso. Al final del siglo XX, el próximo siglo, al final del siglo XX, esta concepción va a cambiar y vamos ahora a entender que las naciones están confeccionadas y están hechas debido a la diversidad y no al revés a la uniformidad. En ese tiempo se creía en la uniformidad, de que todos teníamos que ser iguales, todos teníamos que tener la misma religión, todos teníamos la misma lengua, todos tenemos que la misma cultura, todos tenemos que creer en lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas instituciones que están acá colaboraron para eso. Me cansé. Sigamos. Ah, ya. Y después viene la actividad, chiquillos, página 60, desarrolla en tu cuaderno, que tiene que ver con la educación, me parece. Ya ni me acuerdo, pero ya. Bueno, háganla en su cuaderno, chiquillos, página 60, y me la mandan después por Classroom. Ya, los dejo, chicos, porque me parece que no hay más. No hay más, ¿viste? Ya, los dejo, chiquillos. Sí, no, no había más, que estaba corroborando si había algo. Ya, los dejo. Cuídense.